La joven corría sin aliento entre el polvo caliente del desierto, con el sol quemándole la espalda y el corazón golpeándole el pecho como si fuera a romperse. Detrás de ella, los cascos de varios caballos retumbaban como un aviso de muerte, acercándose cada vez más mientras ella apretaba contra el cuerpo el brazo izquierdo, tratando de ocultar el brazalete metálico que le mordía la piel. Había huido durante horas, cayendo, levantándose, sangrando, la marca brillaba entre la suciedad como una sentencia. Cuando finalmente vio la cerca vieja del rancho solitario, sus piernas cedieron y cayó de rodillas, arrastrándose con las últimas fuerzas antes de desvanecerse a unos metros de la entrada. El vaquero la encontró tendida en el suelo, respirando con dificultad, la cara llena de polvo y lágrimas secas. Se agachó junto a ella sin entender de dónde había salido ni por qué estaba sola en medio del desierto. Cuando intentó levantarla, ella despertó sobresaltada y escondió el brazo, como si defenderlo le costara la vida. Él notó el metal apretado, incrustado en la piel hinchada. No era una joya ni un adorno, era un símbolo de posesión forzada, la clase de brazalete que ciertos hombres poderosos usaban para marcar aquello que decían pertenecerles. Ella abrió los labios temblando, con los ojos cargados de pánico y una súplica desesperada que apenas pudo pronunciar. Por favor, quítamelo rápido. El vaquero sintió un peso frío en el pecho. Sabía que tocar ese tipo de marca era meterse en problemas graves, pero también sabía reconocer el miedo verdadero en la mirada de alguien. Por un instante dudó, pensó en dejarla y alejarse, pero la forma en que ella respiraba entrecortada y escondía el brazo como si temiera volver a ser atrapada lo obligó a decidir. La tomó con cuidado entre sus brazos y la llevó al interior del rancho, sabiendo que en cuanto cruzara esa puerta, ya no habría vuelta atrás. Si esta historia te atrapó desde el principio, suscríbete al canal y comenta qué crees que esconde la marca en su brazo. Dentro del rancho, el vaquero dejó a la muchacha sobre una manta y empujó la puerta para asegurarla. Su respiración seguía temblorosa, y cuando él intentó examinar el brazalete, ella retiró el brazo con un gesto reflejo, como si esperara un castigo inmediato. Él habló con voz baja y firme, intentando tranquilizarla mientras acercaba una lámpara para ver mejor el metal. El brazalete era grueso, remachado por dentro y tan apretado que había dejado la piel morada alrededor. Cuando pasó la hoja del cuchillo por el borde para intentar forzarlo, el metal estaba tan caliente por la fricción y el sol que le quemó los dedos. Ella sofocó un grito, tensando todo el cuerpo con un miedo que no era solamente físico, era un miedo aprendido, repetido, marcado. Él retrocedió un instante, respirando hondo, porque esa reacción lo golpeó más fuerte que cualquier palabra. Había visto ese tipo de terror antes, y no había sido capaz de salvar a la persona que lo llevaba. La memoria le cayó encima como una sombra, una niña perdida en un barranco, años atrás, cuyos ojos lo habían perseguido toda su vida porque llegó tarde. Ese peso regresó ahora, implacable. Intentó mantener distancia, recordándose que no debía involucrarse, que no debía mezclar su pasado con una desconocida que traía problemas escritos en la piel. Pero cada vez que ella le pedía en susurros que no la dejara, la coraza que había construido durante tantos años se resquebrajaba un poco más. Cuando volvió a tocar su brazo, esta vez con más suavidad, ella tembló, pero no se apartó. Era un temblor diferente, mezcla de miedo y alivio, y esa mínima rendición lo atravesó por dentro con una fuerza inesperada. Si me encuentran con esto, no viviré, murmuró ella, con los labios casi sin voz. Él tragó seco, porque entendió que aquello no era una exageración. Ese brazalete no era un adorno ni una amenaza simbólica, era una sentencia.
Y quien lo había puesto no era un simple hombre, era alguien que se creía dueño de vidas. El vaquero respiró hondo, apretando el cuchillo entre los dedos. No sabía todavía cómo, pero entendió que tendría que arrancar ese metal, aunque se rompiera la muñeca, aunque se ganara un enemigo, aunque eso significara volver a fallar, o finalmente redimirse. El vaquero observó cómo la muchacha apartaba la mirada cada vez que él intentaba preguntarle quién le había puesto el brazalete. No era un silencio normal, era un silencio que pesaba, que cerraba su respiración y que hacía que sus manos temblaran como si el simple hecho de pronunciar un nombre pudiera condenarla. Él entendió rápido que no escapaba solo de hombres a caballo, sino de alguien cuyo poder iba más allá de la fuerza física, alguien a quien ella temía más que a la muerte misma. Cuando él tomó una venda limpia y se inclinó para envolverle la muñeca, su respiración se volvió agitada, no por el dolor, sino por la cercanía, por el roce inevitable de dedos que evitaban ser bruscos. El contacto era mínimo y aún así despertaba en ambos una tensión silenciosa, un reconocimiento extraño entre dos desconocidos unidos por el peligro. Ella cerró los ojos un instante, como buscando reunir valor, y sus labios finalmente se abrieron con un murmullo que no pretendía revelar demasiado, pero que decía más que cualquier explicación larga. No soy dueña de mi vida, desde que me pasó esto, confesó con una voz que parecía cargada de años de miedo acumulado. Él sintió un golpe en el pecho al escucharla, porque entendió que la marca no solo apretaba su piel, también apretaba su voluntad, su libertad, su derecho a existir sin ser controlada. Mientras terminaba de vendarla, apoyó la mano en su brazo con firmeza suficiente para transmitir una verdad que no necesitaba adornos. Le aseguró que nadie volvería a tocarla mientras estuviera bajo su techo, bajo su cuidado, bajo su vigilancia. Ella lo miró entonces, por primera vez sin esconderse, y en esos segundos él comprendió que protegerla no sería solo una decisión, sino una responsabilidad que ya había aceptado sin darse cuenta. Había algo en sus ojos que pedía ayuda, pero también algo que despertaba una determinación que él creía perdida. Y sin nombrarlo, sin explicarlo, sin revelar el origen del brazalete, lo que ella ocultaba empezaba a envolverlo a él también. Apenas el sol comenzó a caer detrás de las colinas, el vaquero escuchó el sonido inconfundible de cascos acercándose. No era una patrulla perdida ni un viajero solitario, era un grupo organizado, seguro de su destino y sin intención de ocultar su presencia. La muchacha se tensó de inmediato, como si pudiera reconocer el ritmo de esos caballos con solo escucharlos. Cuando él salió al porche del rancho, vio a lo lejos a 4 hombres armados y, al centro, a un jinete que destacaba por su porte arrogante y sus ropas demasiado limpias para las tierras ásperas del oeste. No necesitó presentarse para que su presencia llenara el ambiente de peligro, era un hombre acostumbrado a mandar, a comprar, a poseer. Al detener su caballo, levantó la mirada y llamó a la muchacha por su nombre real, un nombre que el vaquero no había escuchado aún, pero que ella recibió como un golpe que la dejaba sin aire. Lo dijo con un tono que no pedía permiso, era el tono del dueño reclamando lo que considera suyo. El vaquero sintió que algo dentro de él se endurecía. Ese hombre la miraba como si fuera un objeto extraviado, un bien costoso que había venido a recuperar. Y cuando sus ojos se cruzaron, el desconocido soltó una frase que reveló más de lo que pretendía, ella era una deuda viviente. No una mujer, no una persona, una deuda. El vaquero comprendió entonces que aquel conflicto no era casual, no era un simple rescate, era personal, profundo y sucio. Aquel hombre sabía exactamente quién era él y sabía que la muchacha había buscado refugio con una intención. El peligro había llegado al rancho con nombre,
caballo y armas, y lo que vendría después ya no sería solo una persecución, sería un enfrentamiento inevitable. El silencio tenso que rodeaba el rancho se rompió cuando el primer disparo resonó como un trueno seco, obligando al vaquero a reaccionar de inmediato. No hubo tiempo para advertencias, los hombres del coleccionista habían llegado sin intención de negociar. Él tomó a la muchacha por el brazo y la subió al caballo casi en el mismo movimiento en que ella intentaba recuperar el aliento, aún con la muñeca marcada ardiendo bajo la venda. La persecución comenzó con una nube de polvo levantándose detrás de ellos mientras los cascos golpeaban la tierra dura del oeste. El viento les cortaba la respiración y cada disparo que estallaba cerca parecía arrancar un pedazo de calma. Ella se aferraba al vaquero con una mezcla de miedo y determinación, aunque su cuerpo temblaba, no solo por la velocidad, sino por el terror de ser atrapada con el brazalete aún sujeto a su piel. Cuando el enemigo logró acercarse lo suficiente, uno de los hombres se inclinó desde su caballo e intentó agarrarla del brazo cicatrizado, tirando con fuerza como si quisiera arrancarla del asiento. El grito que escapó de ella fue puro pánico, un sonido que le atravesó el pecho al vaquero y lo hizo girar bruscamente para interponerse, rompiendo la formación de sus perseguidores. La muchacha, al borde de caer, se sostuvo de los hombros de él con desesperación, y por un instante sus rostros quedaron tan cerca que ambos sintieron el temblor del otro. Esa tensión silenciosa que siempre surgía cuando el peligro los obligaba a respirar el mismo aire. Pero la lucha no dio tregua. Otro hombre logró alcanzarlos y esta vez tiró directamente del brazalete, como si supiera que ese objeto era la clave de someterla. Ella gritó, no por el dolor, sino por la desesperación absoluta de seguir marcada. «Quítamelo, por favor, quítamelo rápido», suplicó entre lágrimas, la voz quebrada por años de miedo acumulado. El vaquero, al escuchar esas palabras, sintió que algo interno se rompía, no podía seguir huyendo sin liberarla de aquello. Con una mano sujetó el cuchillo y con la otra la mantuvo firme pegada a él mientras intentaba cortar el cuero sin lastimarla, pero los movimientos bruscos del caballo y el forcejeo del enemigo lo dificultaban. En un giro arriesgado, el vaquero golpeó el caballo del perseguidor, haciéndolo perder equilibrio y dando unos segundos de ventaja. Aprovechó ese instante para volver a intentar cortar el brazalete, sintiendo como la muchacha temblaba bajo su toque, una mezcla de miedo, dolor y esperanza. Los enemigos seguían detrás, disparando, gritando, levantando polvo, pero en medio de ese caos, lo único que importaba era esa muñeca atrapada, esa marca que le había robado la vida. Él sabía que si lograba arrancarla, aunque fuera parcialmente, estaría rompiendo más que cuero, estaría quitando el símbolo de una condena. Y aunque el brazalete no se dio del todo, el vaquero comprendió que la pelea apenas comenzaba, y que ahora no luchaba solo por salvarla, sino por liberarla. Si quieres que el vaquero logre liberarla por completo, deja tu like y suscríbete. Eso ayuda muchísimo a que más gente descubra esta historia. Cuando por fin encontraron un pequeño refugio entre rocas, lejos del alcance inmediato de los hombres que los perseguían, la muchacha cayó de rodillas intentando recuperar el aire, mientras el vaquero observaba los alrededores con la mano aún sobre la empuñadura del arma. El silencio repentino, después del estruendo de la huida, hizo que ambos escucharan por primera vez el sonido de sus propias respiraciones agitadas. Él se acercó despacio, cuidando no sobresaltarla, y tomó su muñeca con suavidad para revisar el brazalete, que ahora presentaba un corte incompleto pero revelador. Al tocarla, ella se estremeció, no por miedo a él, sino por todo lo que ese objeto representaba. Entonces, como si necesitara que alguien por fin conociera la verdad, comenzó a hablar con la voz baja, desgastada. Me entregaron,
confesó, sin mirarlo directamente. Él frunció el ceño, sin comprender del todo. Ella continuó, fui el pago, por una deuda que mi padre no pudo cubrir. El vaquero sintió una presión en el pecho. Recordaba vagamente al hombre, un ranchero honesto que alguna vez cruzó su camino buscando ayuda, un hombre preocupado por su hija, a quien describía con un cariño que ahora cobraba sentido. La muchacha siguió hablando, explicando cómo había crecido bajo vigilancia, tratada como propiedad, movida de un lugar a otro según los caprichos del hombre que ahora la perseguía. Cada palabra era un retrato de un pasado que no eligió, un destino impuesto que la había marcado más profundamente que el brazalete en su piel. Él escuchaba sin interrupciones, sintiendo como una rabia silenciosa se encendía en su interior. Cuando volvió a tomar su brazo para intentar nuevamente cortar el brazalete, sus manos se rozaron, y ese leve contacto hizo que ambos se quedaran quietos por un instante. La tensión era distinta ahora, no nacía del miedo ni de la cercanía forzada, sino de un entendimiento profundo, doloroso, humano. Ella lo miró con los ojos brillantes, mezcla de lágrimas retenidas y alivio por no estar sola. Él sostuvo su mirada y, sin apartarla, deslizó el cuchillo con paciencia, intentando aflojar el cuero que aún apresaba su piel. Cada roce de sus dedos sobre la muñeca vendada hacía que la muchacha respirara un poco más rápido, aunque no retrocedía, confiaba en él más de lo que jamás había confiado en nadie. El vaquero, por su parte, luchaba contra la sensación de que había fallado a su padre años atrás sin saberlo, y que esta vez no permitiría que nadie la reclamara como una deuda. Mientras el brazalete resistía, él entendió que cortarlo no sería solo liberar su brazo, sería liberar su historia. Y prometió en silencio, con los dientes apretados y el pulso firme, que lo haría, aunque le costara la vida. El refugio improvisado entre las rocas se volvió un espacio cargado de un silencio denso, un silencio que parecía contener más verdades que cualquier palabra. La muchacha mantenía la mirada baja, como si temiera que levantarla significara desenterrar algo que había intentado olvidar por años. El vaquero, sin embargo, percibía que había llegado el momento en que ella tenía que decirle lo que llevaba guardado, lo que la consumía más que la persecución y el brazalete. Cuando por fin habló, su voz se quebró apenas, pero su firmeza dejó claro que aquello no era un simple recuerdo, sino una herida abierta. Antes de morir, mi padre me dijo tu nombre, murmuró, y el vaquero sintió que un peso invisible le presionaba el pecho. Ella continuó, ahora levantando la mirada para clavársela directamente, con una mezcla de reproche y tristeza. Dijo que algún día volvería al mismo hombre que me salvaría de todo, y que tú cumplirías la promesa de cuidarme. La palabra promesa resonó entre ellos como un golpe seco. Él retrocedió un poco, sorprendido, porque esa historia pertenecía a un pasado que había enterrado con esfuerzo. Recordó al hombre cansado que había llegado a su rancho años atrás, un hombre que cargaba miedo y esperanza al mismo tiempo, buscando asegurar un futuro para su hija. Recordó haber dicho que, si algún día ella necesitaba ayuda, él estaría allí. Pero no lo recordó como una promesa solemne, apenas como un gesto humano, uno entre tantos que había intentando olvidar para no cargar culpas. No lo recordé, confesó él con la voz baja, no para justificarse, sino para admitir la culpa que ahora lo envolvía. Ella apretó la mandíbula, dolida, no porque él hubiera olvidado, sino porque ese olvido la había condenado a enfrentar sola un destino cruel. Lo bloqueé, agregó él, mirando el brazalete como si fuera un símbolo de su propia falla. Bloqueé demasiadas cosas del pasado. Ella respiró hondo, temblando ligeramente, no de miedo, sino de una emoción contenida durante años. Yo esperaba, que cuando volviera,
no estuviera sola, dijo, y en ese instante él sintió que la distancia física entre ambos se desvanecía aunque no se movieran. Quiso acercarse, pero temía que cada paso fuera una invasión, así que habló desde donde estaba, dejando que su voz hiciera lo que sus manos no se atrevían. No fallaré otra vez. La frase salió firme, cargada de un peso que no admitía dudas, como si fuera una decisión marcada con hierro caliente en su propia alma. Ella cerró los ojos al oírlo, dejando escapar un suspiro que sonó a alivio, a rendición y a la aceptación de que tal vez, después de años, alguien finalmente estaba dispuesto a cargar una parte de su destino. La noche cayó sobre el rancho como una manta espesa, silenciosa y traicionera. El vaquero había encendido apenas una lámpara tenue, intentando mantener todo discreto mientras revisaba por enésima vez el brazalete de la muchacha, buscando la forma de cortarlo sin desgarrar su piel. Ella, sentada frente a él, respiraba profundo, como si ya presintiera que algo oscuro se acercaba. No pasó mucho tiempo antes de que ambos escucharan el crujido leve de ramas a la distancia, seguido por el relincho inquieto de los caballos. El vaquero tensó los hombros y apagó la lámpara de golpe. No necesitaron palabras, los dos sabían que el enemigo había llegado. El primer disparo atravesó una de las ventanas del rancho y encendió la tensión como una chispa sobre pólvora. El vaquero empujó a la muchacha hacia el suelo y se colocó frente a ella mientras el olor de humo comenzaba a invadir el aire. Los hombres del coleccionista habían decidido incendiar el establo para obligarlos a salir. Ella, lejos de esconderse, tomó una herramienta metálica del rincón y se preparó para defenderse, demostrando una fuerza que él no había visto antes. Los gritos y los pasos apresurados afuera anunciaban que el ataque iba a ser brutal. Cuando la puerta trasera cedió después de un golpe, la pelea comenzó sin tregua. La muchacha esquivó a uno de los atacantes que intentó sujetarla, pero tropezó, cayendo justo contra el pecho del vaquero. Sus respiraciones se mezclaron, cálidas, rápidas, impulsadas tanto por el peligro como por esa cercanía que siempre los desarmaba. Él la sostuvo por la cintura apenas un segundo antes de empujarla detrás de él para enfrentar el siguiente golpe. La noche ya ardía a su alrededor, el fuego iluminaba los contornos de sus rostros, creando sombras tensas y vibrantes. En medio del caos, uno de los hombres logró tomarla del brazo marcado y tiró con fuerza suficiente para arrancarle un grito. El vaquero, impulsado por una mezcla feroz de rabia y protección, se lanzó sobre el agresor, derribándolo con un golpe limpio y brutal. Aprovechó ese instante para sujetar la muñeca de ella con firmeza, acercando el cuchillo al brazalete mientras el fuego crepitaba alrededor. «Quédate quieta», murmuró con la voz ronca, aunque ambos sabían que era imposible permanecer inmóvil bajo tanto miedo. Con un movimiento rápido, preciso y casi desesperado, él logró cortar finalmente el cuero endurecido. El brazalete cayó al suelo con un sonido seco, insignificante, pero para ella significó el fin de años de encierro. Cuando él la llamó por su verdadero nombre por primera vez, su voz se quebró ligeramente, como si al pronunciarlo sellara un pacto silencioso entre los dos. Ella lo miró con los ojos brillantes reflejando el fuego, respirando como si por fin, por primera vez en mucho tiempo, pudiera hacerlo sin cadenas. El silencio después del incendio era espeso, casi irreal, como si el rancho entero contuviera la respiración esperando que alguno de los dos hablara primero. La muchacha observaba el brazalete caído en el suelo, ennegrecido por el fuego, pero aún reconocible, como una sombra del pasado que se negaba a desaparecer por completo. El vaquero lo recogió con cuidado, girándolo entre sus dedos, y fue entonces cuando comprendió, por fin, lo que aquella pieza de cuero representaba. No era una simple señal,
Era un símbolo usado por el coleccionista para marcar a quienes consideraba suyos, su manera de identificar, vender e intercambiar vidas como si fueran ganado. El brazalete apretado hasta lastimar la piel no buscaba solo controlar, buscaba quebrar la voluntad. La muchacha lo miraba con los ojos enrojecidos pero firmes, como si le estuviera mostrando la prueba exacta de todo lo que había sufrido. Él se dio cuenta de algo que lo golpeó más fuerte que cualquier puñetazo recibido esa noche: ella nunca había sido realmente libre. Cada paso que dio, cada noche en que intentó escapar, cada respiración que logró conservar, había tenido el peso de esa marca recordándole que su vida no le pertenecía. Ese pensamiento lo atravesó con un dolor inesperado, como si hubiera fallado no solo a ella, sino al hombre que un día le pidió cuidar de su hija. Ella respiró hondo antes de hablar, como si la verdad que estaba a punto de revelar hubiese esperado 20 años para salir a la luz. Volvería siempre, murmuró con una honestidad que lo desarmó por dentro, porque tú fuiste el único que me miró como persona, no como posesión. Sus palabras parecían temblar en el aire, suaves pero con un peso devastador, y el vaquero sintió como algo se movía en su interior, un sentimiento que no era romance explícito, sino una conexión profunda, nacida de la lealtad, del dolor compartido y de un destino que ahora parecía inevitable. Él estiró la mano, no para tocarla, sino para mostrarle el brazalete roto, como una promesa silenciosa de que esa marca ya no definiría su vida. Ella lo observó con una mezcla de alivio y vulnerabilidad, entendiendo que, aunque el cuero había caído al suelo, las cicatrices tardarían mucho más en sanar. Pero por primera vez en años, su mirada ya no reflejaba miedo, sino posibilidad. Y en esa posibilidad, ambos entendieron que la verdad de la marca no era su pasado, sino lo que harían a partir de ese momento. El amanecer llegó lento, dorado, tibio, extendiéndose sobre las colinas como una manta suave que cubría el desastre de la noche anterior. El rancho aún humeaba, pero la calma que acompañaba la luz del día parecía abrir un espacio nuevo, un comienzo que ninguno de los dos había imaginado cuando la muchacha llegó huyendo entre el polvo. El vaquero ensilló su caballo en silencio, mirando de reojo hacia ella mientras recogía lo poco que había sobrevivido al fuego. No la apuraba, sabía que cada minuto era un despedirse del miedo que había cargado durante años. Cuando ella se acercó, él notó que ya no escondía su muñeca, ahora libre, aunque marcada por una línea roja que tardaría en desaparecer. Esa simple imagen le arrancó un juramento que salió antes de que pudiera pensarlo. Jamás permitiré que vuelvan a marcarte, dijo con una firmeza que no necesitaba aumentarse con gestos. Ella lo miró y no sonrió, no era un momento para sonrisas. Pero sus ojos suavizados demostraban que esa promesa sí la había tocado. Montaron a caballo, dejando el rancho atrás, no como fugitivos, sino como sobrevivientes que elegían el camino y no el miedo. El viento fresco del amanecer golpeaba sus rostros mientras los primeros rayos iluminaban el polvo levantado por los cascos. Ella respiraba con más libertad que nunca, como si cada paso los alejase un poco más de las cadenas invisibles que la habían acompañado desde la infancia. Él, por su parte, sentía que las deudas que cargaba desde hacía años comenzaban, al fin, a encontrar su cierre. No había romance explícito entre ellos, apenas miradas que hablaban de confianza, de calma y de un futuro posible. La cercanía física no era intención, pero sucedía en cada movimiento, en cada vez que el viento empujaba sus cabellos hacia él o cuando ella apoyaba brevemente la mano en la montura para sostenerse. Caminaban juntos hacia un destino abierto, incierto, pero libre. Cuando el sol terminó de elevarse y las sombras quedaron atrás, ella murmuró, más para ella que para él, a veces, quitar una marca no libera el cuerpo.
Libera el alma. Él la escuchó en silencio, entendiendo que esas palabras marcaban el verdadero final de su huida, y el inicio de algo que ambos tendrían que construir desde la dignidad y la supervivencia. Si esta historia te emocionó, apoya con un like, suscríbete y comparte el video. Ahí nos ayuda mucho.